Tome una lista de varios números que usted tenga a mano. Por ejemplo, pueden ser los precios de todos los artículos de una revista de ofertas, las longitudes de los ríos de un país, o la población de todos los departamentos de la Argentina. Y de cada uno de los números de la lista que eligió, cuente cuántos empiezan con el número 1, cuántos con el 2, cuántos con el 3, y así sucesivamente hasta los que empiezan con el dígito 9. ¿Espera ver algo particular en estos números? La mayoría de la gente diría que no tiene por qué haber ninguna diferencia. En definitiva, ¿por qué habría de haber más de un número, más de un dígito? 1, 2, 3, 4. Pero lo curioso es que en realidad esto no pasa. El número 1, si las listas fueran suficientemente largas, el número 1 aparece muchas más veces que el número 2. Y el número 2 más veces que el número 3. Y el 3 que el 4 que el 5. Finalmente, en las listas, el dígito que aparece primero con menos frecuencia es el número 9. Más aún, en realidad estas frecuencias están estudiadas, son ciertamente antiintuitivas, pero de todas maneras aparecen varias veces en la vida real. Mire, aquí le presento la lista de los 532 departamentos y partidos del país. Fíjese cuál es la población en cada uno de ellos y cuente cuántos de estos números empiezan con cada una de las 9 cifras. Según el censo del año 2001, Berazategui tiene 287.913 habitantes, con lo cual tiene un número que comienza con 2. Azul, por su parte, tiene 62.996 habitantes, es decir, que tiene un número que empieza con 6. Y por Ensenada debe sumar un número que empieza con 5, ya que allí viven 51.448 personas. Si usted hace el mismo trabajo con los restantes 529 departamentos y partidos de la Argentina, va a empezar a vislumbrar la frecuencia de la que le hablo, ya que hay 177 distritos cuyos números de población empiezan con el número 1, 89 en los que empiezan con 2, 56 en los que comienzan con 3, y así, como les dije antes, hasta llegar al 9, que es el menos frecuente de todos. Y si ahora se calculan los porcentajes de poblaciones que empiezan con cada una de las cifras, se obtienen resultados asombrosamente parecidos a los esperados según la ley del primer dígito, que también se conoce con el nombre de Ley de Benford. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo se le ocurrió a alguien esto? ¿Cómo se dio cuenta de que iba a pasar esto que terminó siendo la Ley de Benford? Y de hecho, fíjense qué curioso, porque la historia es interesantísima. Había un bibliotecario en el año 1881 que se llamaba Simon Newcomb. Él estaba en la biblioteca y en la época que no había ni calculadoras ni computadoras, la gente que tenía que hacer cálculos utilizaba las tablas de logaritmos que estaban en los libros. Entonces iba y consultaba esas tablas. Él se dio cuenta, cuando la gente devolvía los libros, que las páginas que empezaban con el número 1 eran más usadas, estaban más gastadas que las páginas que empezaban con el número 2, o las páginas que empezaban con el número 3, y las del número 3 más que las que empezaban con el número 4, a tal punto que las que empezaban con el número 9 eran las menos visitadas de todos. Y entonces sospechó que algo pasaba, pero al final lo abandonó. Y lo retoma esto en el año 1938 un ingeniero de la General Electric, Frank Bedford. Y Frank Bedford justamente es el que empieza a sospechar que hay una ley, y por lo tanto ahora esa ley se llama la Ley de Benford, y es el que empieza a juntar datos. Tantos datos junta, que junta 20.229 números, y los saca de distintos lugares. Los saca, por ejemplo, de constantes y magnitudes físicas, de estadísticas de béisbol, de las longitudes de los ríos, hasta de algunas tapas de revista. El hecho es que él empieza a consultar en distintos lugares y advierte que lo que él sospechaba en un principio empieza a confirmarse cada vez más. Benford comprobó que la probabilidad de que el primer dígito de un número en una serie de muchos datos sea 1 es del 30,1%, y que luego la frecuencia decrece hasta llegar al 9. Vea si la frecuencia se repite con otro ejemplo. Tomemos ahora a las 500 empresas agrupadas en el índice Standard & Poor's 500, uno de los índices bursátiles más importantes del mundo. Y vamos a observar los valores del mercado de cada una de estas empresas en un día específico cualquiera. Por ejemplo, el 28 de octubre del 2008. Ese día, la empresa de mayor capitalización del mercado fue la Exxon,
con un valor de 343.200 millones de dólares. Pero a usted y a mí, lo que nos importa es que empieza con un número 3. A la Exxon la sigue Walmart, con 195.400 millones. Es decir, que corresponde a una marca en la columna de los números que empiezan con un número 1. Y después aparece Microsoft con 193.380 millones, otra más para el grupo de los 1. Ahórrese el trabajo de revisar los 497 valores restantes. Ya lo hicimos nosotros. Y por supuesto que usted se imagina lo que va a pasar. El cuadro de las 500 empresas distribuidas según la cifra inicial de su capitalización al día 28 de octubre del año 2008 y el posterior cálculo de los porcentajes da, de nuevo, números similares a los propuestos por Benford. Esta ley, la ley de Benford, no se aplica en todos los casos. Es decir, por ejemplo, en la lotería, donde están todos los números, obviamente eso no va a aparecer. O en los números de teléfono, y ni hablar, por ejemplo, ahora que agregaron el número 4 al principio, como para que haya ahora 8 dígitos en lugar de 7. De todas maneras, hay una utilización muy particular y que ha dado muchos frutos y es la siguiente. Se le ocurrió a un contador y matemático que se llamaba Mark Nigrini. Y a él se le ocurrió que si uno hiciera un estudio sobre las declaraciones de impuestos de las personas, si a alguien se le ocurriera evadir impuestos, inventaría ciertos números, ciertamente. Y al inventarlos, para poder seguir la ley de Benford, tendría que hacerlo de manera tal que los números que empiecen, y está fraguando con el número 1, que empiezan con un 1, tienen que tener una frecuencia mayor que los que empiezan con 2. Y las del 2 con respecto al 3, 3 con respecto al 4, etcétera. Esto ha permitido entonces, obviamente no acusar a nadie, pero sí en todo caso amerita a que los gobiernos manden a hacer algunas auditorías frente a las declaraciones de impuestos de algunas personas. De hecho, esto fue utilizado cuando dejó de ser presidente de los Estados Unidos Bill Clinton. El gobierno norteamericano fue a revisar los números de Bill Clinton de las declaraciones de él, y si bien había algunos redondeos que eran un poco sospechosos, en general daba todo bien. Yo quiero dejarlos ahora con una tarea para el hogar. Hagan en todo caso el siguiente ejercicio. Vayan a un supermercado cualquiera y anoten los precios de la mercadería que ustedes ven allí. Y fíjense si efectivamente cumplen o no, tienen que ser suficientes, más de 100 en principio, como para saber si cumplen o no con la ley de Benford.